Abraham Sabludowski fue uno de los arquitectos más destacados del México contemporáneo, profesionista talentoso, creativo y pragmático, poseedor de una vasta cultura en todos sentidos, que le permitió ser siempre receptivo a los cambios de la sociedad. Proyectó y realizó más de 200 obras en México y en el extranjero. Nació en Polonia en 1924 y falleció el 9 de abril del 2003 a los 88 años de edad en la Ciudad de México. El arquitecto fue hijo de David Sabludowski y Raquel Krawecki, los cuales emigraron de Polonia a México en 1926, cuando en Europa se iniciaba la persecución de judíos. Su progenitor eligió México por un folleto que encontró en el barco en que viajaba con dos posibles destinos, Nueva York y Buenos Aires. Entre 1945 y 1949 realizó su carrera en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, en la histórica sede de la Academia de San Carlos. Se recibió con mención honorífica con la tesis Unidad de Habitación Colonia Hipódromo. Mientras estudiaba, trabajó como constructor y contratista, lo que le permitió formarse de una manera más completa que la mayoría de sus compañeros. Gracias a esto, la preocupación por los procesos constructivos siempre fue una constante en su obra. En 1951, después de trabajar en el taller de Mario Pani, comenzó su práctica privada. A lo largo de su carrera desempeñó cargos en la administración pública, como los de asesor del Fondo de Operaciones y Descuento Bancario para la Vivienda y de la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Además, fue miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, académico emérito y fundador de la Academia Nacional de Arquitectura, profesor de la Academia Internacional de Arquitectura de Sofía y miembro fundador del Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, Argentina. En su primera época de producción, destacan los edificios de departamentos y residencias en las colonias Hipódromo y Condesa. Son las residenciales aledañas al centro de la ciudad. En la segunda época, en sociedad con el arquitecto Teodoro González de León, destacan conjuntos de vivienda como La Cantera, así como edificios institucionales de presencia definitiva en nuestra ciudad que se han convertido en hitos y puntos de referencia de la misma, como el Infonavit, el Colegio de México o la Universidad Pedagógica. En la última época, sus teatros y conjuntos culturales se han convertido en puntos de reunión y referencia de muchas ciudades de nuestro país, como el Teatro en Aguascalientes, el Teatro en la Montaña en Guanajuato o el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez. El arquitecto dejó una obra en proceso, el Teatro y Centro Cultural de Coatzacoalcos en Veracruz, que las autoridades han decidido continuar y llevarlo a buen término, de acuerdo a sus planos y con asesoría de sus colaboradores. En la obra de Sabludowski, la concepción formal se deriva de la solución estructural, como sustento de la propuesta creativa. Una preocupación permanente en sus obras fue la definición de los materiales, cuyas características deben garantizar su permanencia y propiciar la durabilidad del edificio con el menor mantenimiento, concepto que ha permitido una presencia de gran dignidad en todas sus propuestas. Es característica de su obra la búsqueda de materiales que den permanencia al proyecto, ya que, como él lo afirma, la arquitectura que no perdura no es válida, no se puede hacer arquitectura pasajera. Así, utilizó el concreto aparente en diversas modalidades que ha permitido conservar la integridad de muchos de los edificios que a lo largo de su actividad profesional produjo. Su obra se caracteriza por el uso de algunos elementos que han definido la arquitectura mexicana, como el patio, los pórticos y el talud. Los juegos de formas que se insertan y se integran al sitio, estableciendo un diálogo armonioso con el tejido urbano, lo complementan y contribuyen a la presencia de los volúmenes. Su obra se extiende a todos los ámbitos, incluyendo casas de habitación, conjuntos de vivienda, edificios de oficinas y apartamentos, centros culturales y educativos y museos. En sociedad con Teodoro González de León y otros destacados arquitectos, realizó importantes obras que identifican a la ciudad, como el Infonavit, el Colegio de México, la Embajada de México en Brasil y el Museo Rufino Tamayo. Su obra se ha exhibido en importantes eventos y museos de diversos países como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, España y México. Una exposición selecta de su obra se ha presentado recientemente en Barcelona, Madrid, Pamplona y La Coruña, en España. Entre sus obras más importantes se pueden destacar el edificio de departamentos Horacio y Schiller de Ciudad de México, construido en 1959. Este proyecto se localiza en Polanco y forma parte del reciente fenómeno de transformación de la zona, en donde las grandes residencias unifamiliares de los años 40 se convierten en lujosos departamentos que densifican la zona. Edificio de departamentos Bernard Shaw, Ciudad de México, 1965.
Centro Cívico Centenario, 5 de Mayo, Puebla, 1962. Conjunto habitacional Torres de Mixcoac, Ciudad de México, 1967, con el arquitecto Teodoro González de León. El conjunto habitacional Torres de Mixcoac forma parte de las 49 unidades habitacionales con mayor número de habitantes en la Ciudad de México, dentro de la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. Este conjunto habitacional es un respiro de equilibrio, de lo funcional y lo estético de esos edificios bicolores, con jardines impecables y esculturas. En el temblor de 1985 dicen, ni se les fue la luz. Casa Sacal, Ciudad de México, 1968. Diseñada con juego de volúmenes geométricos interceptados para formar espacios habitables, muros con textura rugosa de concreto martelinado que contrastan con superficies lisas acristaladas, manejo de desniveles para separar ambientes. Su obra tiende a los rasgos propios del lugar, delineando un lenguaje propio caracterizado por la revaloración del muro, la búsqueda de texturas durables, particularmente mediante el empleo del concreto cincelado con granos de mármol expuesto. Oficinas Centrales del Infonavit, Ciudad de México, 1973, con el arquitecto Teodoro González de León. La importancia de su construcción radica en que ahí, por primera vez, la dupla de arquitectos empleó el concreto cincelado con grano de mármol. Según el testimonio de González de León, se debió a 3 factores constructivos económicos. 1. La escasez de recursos que aún en obras de relativa importancia obliga a usar sistemas de cimbrado deficientes. 2. La baja calificación de mano de obra que deja huella en todos los pasos del proceso de fabricación del concreto. Y 3. Lo poco expresivas y muertas que resultan las superficies de concreto en las que no se ha buscado una textura. La Embajada de México, Brasilia, Brasil, 1973, con el arquitecto Teodoro González de León y el arquitecto Juan Francisco Serrano. La Embajada de México en Brasil fue diseñada en conjunto por los arquitectos Teodoro González de León, Abraham Zabludowski y Juan Francisco Serrano. Fue construida entre los años 1973 y 2005 y cuenta con un área de construcción de 5.000 metros cuadrados. El Colegio de México, Ciudad de México, 1975, con el arquitecto Teodoro González de León. Edificio fiel representante de la arquitectura brutalista mexicana de los años 70. El Colegio de México, construido en 1975, ha sido sede de uno de los centros de educación de posgrado de mayor tradición en México. Su difícil terreno, en la intersección de 2 importantes vías de comunicación de la Ciudad de México, fue tema primordial para la proyección y construcción del colegio. Se trata de una topografía sumamente irregular por tratarse de las faldas del Cerro Ajusco, cubiertas de miles de años atrás por la lava Xitle, y en esta premisa los arquitectos buscaron la forma de adaptarse al terreno. Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, Ciudad de México, 1981, también construido con el arquitecto Teodoro González de León. El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo se encuentra en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, en México. Este edificio, que se destaca por las particularidades de su diseño, se construyó entre los años 1979 y 1981 y recibió el Premio Nacional de Arquitectura ese mismo año. El diseño de esta obra mexicana, de 5.100 metros cuadrados construidos, comenzó el año 1972, pero luego de bastantes interrupciones a lo largo de la elaboración, que implicaron modificaciones en su diseño, resultó esta interesante obra de estructura modular de varios niveles que interactúa constantemente con su entorno. Teatro de la Ciudad, Aguascalientes, 1991. Fue diseñado por el arquitecto Abraham Zabludowski de estilo modernista. Este escenario fue inaugurado el 3 de octubre de 1991 con la obra antológica de la zarzuela, dirigida por José Tamayo. Presenta obras de teatro, ópera, música, danza, espectáculos infantiles, festivales, conferencias e informes de gobierno. Abraham Zabludowski recibió diversas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Bellas Artes en 1982, el Gran Premio Latinoamericano en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, Argentina, en 1989, la Medalla de Oro en el Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, en 1991, y la Mención de Honor Internacional en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Ecuador, en 1994.
El arquitecto Abram Zabludowski se inscribió como uno de los notables creadores contemporáneos de América Latina. Su capacidad productiva le permitió realizar sus ideales que acabarían convirtiéndose en hitos arquitectónicos del siglo XX en México. Es reconocido como uno de los grandes representantes de la arquitectura mexicana contemporánea, pues desarrolló y consolidó un lenguaje arquitectónico que lo distingue e identifica en el ámbito nacional e internacional.